Te diré que nadie puede saber al 100% que te están mintiendo. Pero sí que hay muchas técnicas que si tenemos varios inputs es muy probable que esté mintiendo. Gracias a la programación neurolingüística podemos saber cómo piensa esa persona, sacar el patrón y replicarlo. O sea, todo está conectado. Es decir, si cambiamos nuestra forma de pensar, cambia nuestra forma de movernos y cambia nuestra forma de hablar. Si cambiamos nuestra forma de hablar, también cambia cómo pensamos y cómo nos movemos. Es un ejercicio buenísimo que yo propongo mucho para la gente que le cuesta empezar el día, y es que empiecen con su canción favorita, pero la canción esa que te gusta cantarlo así a grito pelado como si no te escuchase nadie, ¿no? Y bailarlo con todo el cuerpo, y que empiecen el día con esa canción, que son las que cuando hablemos o surjan obstáculos, pues seguramente venga por experiencias del pasado. Pero me importa más dónde estás y a dónde quieres ir. ¿Por qué? Porque ahí ya empezamos a descubrir cuáles son los obstáculos. Lo más importante para saber cómo estamos, cómo está nuestra salud mental, es ser consciente. Muchas veces no somos conscientes ni siquiera del nivel de estrés que llevamos, que llevamos no solo lo físico, sino también la forma de pensar, que eso es lo que no se cuenta o no se dice, pero es verdad. Incluso hay experimentos con gemelos univitelinos que, separados al nacer, han tenido vidas muy parecidas, o han elegido las mismas carreras, o han elegido las mismas parejas. Algo ya viene genéticamente impuesto. Un momento en el que dije, guau, todas estas herramientas que he ido aprendiendo y que sigo aprendiendo, si las tuviese la gente, hablaría mejor con sus parejas, se relacionaría mejor en el trabajo, conseguiría mejor sus objetivos. Entonces, porque claro, le daban unas horas de vida. Entonces, mi hermano y yo, que somos así, dijimos, ¿qué leches? No sé quién lo ha dicho. ¿Quién es esta persona? ¿Quién es este médico para decir eso, no? Yo creo que una de las creencias limitantes que tenemos todos en algún momento o en algún sector de nuestra vida es yo no puedo. Y yo creo que el mayor dolor que yo haya vivido a nivel físico, mental, todo profesional, personal, es cuando, bueno, tuve una pareja que, por decirlo así, era maltratadora, y no me gusta esa palabra, pero es lo que es. Pero es que además era mi jefe, y es que además trabajamos juntos, y es que además, pues, de un día para otro fuera pareja. ¿Qué pasa, trainers? Estamos aquí en el segundo episodio de Todo se entrena, y bueno, ya el primer episodio, como visteis, estuvimos un poco dando la introducción de lo que es el método Tree Training, de lo que queremos hacer, de lo que queremos hacer con este podcast. Pero ya empezamos con las entrevistas, así que vamos a darle caña. Y la primera entrevista en este podcast es, pues cómo no iba a ser otra persona, que Sara Baglietto, nuestra cofundadora del proyecto y bueno, nuestra líder en entrenamiento de la salud mental. Así que, bueno, pues bienvenida, Sara. Muchas gracias. ¿Por qué crees que estás sentada en esa silla hoy? Bueno, aparte de por ser también cofundadora, ¿no? Esta pregunta, claro. Claro, en esta... bueno, yo creo que soy la que aporta ese conocimiento de comportamiento humano, ¿no? Yo creo que es lo que... si me dijesen, ¿cómo te presentarías? ¿No? Pues experta o no sé cómo decirlo, lo de experta o qué título ponerle, ¿no? Pero en comportamiento humano, en comunicación no verbal, en comunicación, en temas de coaching personal, programación neurolingüística, o sea que yo creo que entrenamiento mental encajaría bastante bien, ¿no? Qué interesante. Sobre todo lo de que siempre lo decimos, ¿no? Sergio y yo hablamos, bueno, también está Sergio, que está aquí. ¿Qué tal? El PNL, lo que es la programación neurolingüística, a veces decimos el PNL, que no se dice, y se nos dice no. La PNL. ¿Nos puedes hablar un poquito de la PNL? ¿Qué es? Para la gente que lo sepa, ¿cómo se puede utilizar eso para, a lo mejor, para conectar más con otras personas, para tener más empatía? Seguro que hay algún tipo de uso que tiene para mejorar nuestro día a día, y bueno, me parece muy interesante. Si podemos empezar por ahí, estaría guay. Pues para mí es una herramienta clave para cualquier cambio. Y la PNL, como decís, es la programación neurolingüística, que surgió o se descubrió de alguna forma cuando se intentó sacar los patrones de pensamiento de la gente. Imaginaos que tenéis a alguien que se le da muy bien algo, por ejemplo, resolver problemas, ¿vale? Entonces, gracias a la programación neurolingüística podemos saber cómo piensa esa persona, sacar el patrón y copiarlo, replicarlo, ¿vale? ¿Eso en qué se traduce? Pues que lo que pensamos
tiene que ver con lo que hacemos, con lo que decimos, con cómo nos comportamos, ¿no? O sea, todo está conectado. Eso quiere decir que si cambiamos algo de alguna parte de esa estructura, pues cambiamos todo. Es decir, si cambiamos nuestra forma de pensar, cambia nuestra forma de movernos y cambia nuestra forma de hablar. Si cambiamos nuestra forma de hablar, también cambia cómo pensamos y cómo nos movemos. Si cambiamos nuestra postura, afectamos también a la forma en que pensamos o a la forma en la que hablamos, ¿no? Entonces, creo que hay infinidad de ejercicios y herramientas que podemos sacar de la programación neurolingüística para cortar la PNL que se pueden utilizar para entrenar la mente, ya sea para resolver un momento de crisis o cómo bajar rapidísimo, por ejemplo, tu ansiedad, si estás en un momento con mucha ansiedad, pues oye, quiero cambiar esta creencia que me ha limitado mucho en mi vida, ¿no? Por ejemplo, que yo no merezco ese gran trabajo, yo no merezco tener ese cuerpo de Dios o de diosa griego. O sea que no sé si resuelvo un poco esa incertidumbre que es la PNL. Bueno, está bien explicado. Has dicho varias cosas que quiero tratar en esta entrevista. Has hablado de las creencias, que luego quiero hablarte de las creencias, limitaciones, un poco de que tiene la gente. Has hablado también de eso, de cómo nos afecta todo lo que decimos, cómo hablamos, o sea, el tema de las palabras me parece súper importante, cómo puede cambiar una persona por cómo se habla a sí mismo, cómo habla a los demás, y si cambia esas palabras, pues qué resultados puede tener y cómo puede mejorar su vida, que eso también era un tema que teníamos apuntado para hablar. Y luego, por ejemplo, cómo nos afecta todo lo que decimos, cómo nos movemos, la postura y tal. Me estaba acordando de, por ejemplo, por lo que dicen mucho de cuando alguien está mintiendo, que no, pues al final notas que a lo mejor tiene un tic o no te mira a los ojos o cosas así, ¿no? O sea, ahí al final puedes también saber sobre eso, ¿no? O sea, si alguien no está siendo coherente, como que el cuerpo muestra una especie de señal, ¿no? Y tú, si eres un experto o si sabes leer a la persona que tienes enfrente, puedes identificarlo, ¿no? Esto típico que dice alguien, oye, yo sé cuándo me están mintiendo, ¿no? Un poco ese tema. Sí, no sé muy bien cuál es la pregunta. Vale, claro, lo de las creencias y las palabras hablaremos después, pero era un poco eso, que decirte, oye, si alguien está mintiendo, tú lo puedes saber y hay más cosas que puede hacer una persona y la persona que está enfrente lo lee o lo puede interpretar, ¿no? Vale, pues para quitar todos esos mitos que tenemos, te diré que nadie... Y esto es una frase sacada de verdad de mis entrenadores cuando yo estudié con Paul Ekman International. Nadie puede saber al 100% que te están mintiendo. Pero sí que hay muchas técnicas que si tenemos como varios inputs o oye, han pasado varias cosas, es muy probable que esté mintiendo o es muy probable que esté diciendo la verdad, ¿vale? Esto es como todo, no es una ciencia exacta, se entrena mucho, pero sí es verdad que hay grandes rasgos, por ejemplo, hay uno que para mí es el esencial, que te pueden dar una pista de si está diciendo la verdad o no. Siempre teniendo en cuenta que no podemos poner la mano en el fuego, ¿no? Con un simple input. Pero lo más importante es la coherencia. Es decir, si tú estás diciendo algo, pero tu cuerpo refleja otra cosa, ahí tenemos un problema. Hay algo que no cuadra. Imaginaos, el ejemplo que siempre pongo, ¿no? Es esa persona que viene encorvada, con una cara horrible que le pesa y te dice, estoy súper bien, me encanta mi vida, ¿no? Me encanta. Estoy feliz. Estoy súper feliz, la verdad. Y está ahí como cansada, como deprimida, como compungida, ¿no? Y dices, bueno, aquí hay algo que no me está cuadrando. Lo que me estás diciendo no tiene nada que ver con lo que tú estás reflejando, lo que estás transmitiendo, ¿no? Entonces, ahí siempre va a tener más valor lo que estamos transmitiendo con el cuerpo. ¿Por qué? Porque no lo fingimos, nos sale solo. También se entrena, todo se entrena. Pero lo que sí ha entrenado son las palabras que quieres oír para que me dejes en paz, ¿no? Estoy bien, estoy feliz, eso sí. Pero cuando hay esa incoherencia de lo que dices con lo que haces, con lo que muestras, con lo que proyectas,
siempre quédate con lo que estás proyectando, porque normalmente es lo inconsciente. Y es ahí, entonces si tú ves a alguien compungido, dices, no sé si estará diciendo la verdad o no, pero por lo menos feliz no está, ¿vale? No. Está en tensión, está hacia adentro, está apagado, ¿no? Y luego si ves a alguien así, pues eufórico, tal, dices, bueno, por lo menos está contentísimo, está feliz de la vida, ¿no? El cuerpo nos dice muchísimo. Recapitulando un poco con lo de antes, has hablado de entrenamiento mental. A mí es algo que me parece muy interesante porque yo no hago y creo que me falta, ¿sabes? Yo sí entreno físicamente, por supuesto, y intento comer bien, buenos hábitos. Me falta esa parte. ¿Qué podría hacer o cómo trabajaría yo la mente? Pues en este caso yo creo que deberíamos, o lo que yo hago siempre con mis clientes es, vamos a ver de dónde partimos, cuál es la situación actual, dónde te encuentras y hacia dónde quieres ir, ¿vale? No me importa tanto cuál haya sido tu pasado, la experiencia que hayas tenido, sino dónde estás. Obviamente, cuando hablemos o surjan obstáculos, ¿vale? ¿Por qué no podemos, imagínate, pues yo qué sé, parar la mente cuando lo necesitemos, etcétera? Pues seguramente venga por experiencias del pasado. Pero me importa más dónde estás y a dónde quieres ir. ¿Por qué? Porque ahí ya empezamos a descubrir cuáles son los obstáculos. Una vez que tenemos ese camino de alguna forma planteado, vamos a ver qué herramientas pueden venir bien. Porque a lo mejor a ti lo que te viene bien, imagínate, es la meditación y no has hecho nunca meditación. Bueno, pues vamos a ir entrenando poco a poco para meditar. Hay muchos tipos de meditación, a lo mejor te viene bien una que sea más dinámica, que la puedas hacer incluso andando, ¿vale? ¿O qué podemos entrenar? Pues a lo mejor necesitamos entrenar algún tipo de ejercicio de programación neurolingüística, algo de visualización, dependerá de hacia dónde quieres ir, de dónde partes y sobre todo cuál es el obstáculo, ¿no? Entonces eso lo tenemos que ir viendo en cada sesión. Pero vamos, hay miles de cosas que se pueden entrenar desde la memoria, la gestión de las emociones, el calmarse, el saber relajarse, saber encontrar un lugar seguro. A mí me gusta mucho trabajar, por ejemplo, los anclajes, ¿no? Porque hay veces que necesitamos fuerza, hay veces que necesitamos relajarnos, hay otras veces que necesitamos un poquito de motivación o creatividad, ¿vale? Pues los anclajes son otra herramienta. Hay infinidad. Cuéntanos, ¿no? ¿Qué es eso de los anclajes? Porque la mayoría no lo sabemos. Bueno, yo algo sé, pero... Un poquito, ¿no? Sí, pero que lo expliques ahora, que sabe bastante más del tema. Pues los anclajes para mí es una herramienta maravillosa que utilizamos todos los días sin darnos cuenta, ¿no? Es esa canción que escuchamos y de repente ¡buah! Recordamos ese día que nos lo pasamos estupendamente en ese cumpleaños de Juanito, qué bueno, qué risas nos echamos y solo con escuchar esa canción. Eso es un anclaje. Lo bueno es que si tú ya sabes cómo funcionan los anclajes, que es enlazar cualquier elemento, ya sea acústico, puede ser una canción, puede ser un sonido, puede ser táctil, puede ser alguna textura, o puede ser visual, puede ser alguna imagen, ¿vale? Cualquier elemento con una emoción, ¿vale? Entonces lo que hacemos es anclarlo, valga la redundancia. ¿Qué pasa? Que cada vez que queramos esa emoción, ese sentimiento o ir a ese estado, en vez de pues ponernos a pensar, experimentar, tal, solo tenemos que recurrir al anclaje, a esa foto, a esa canción, a esa postura, ¿vale? Entonces me gusta mucho utilizarlo porque hay veces que no tenemos margen de maniobra, no tenemos tiempo y necesitamos estar ya preparados, ¿no? Porque tenemos que hablar delante de una audiencia o enfrentarnos a una pregunta incómoda con, no sé, con nuestra pareja. Bueno, pues los anclajes nos pueden venir bien como recurso, otra cosa que también se entrena. Genial, muy interesante, la verdad. Sí, yo no lo sabía. Yo lo del anclaje sí, o sea, entiendo, tenía un poco más de conocimiento sobre ello. También es verdad que el efecto ancla, ¿no? Lo descubre Daniel Kahneman, que nos gusta mucho. Que es otra cosa, tiene la está muy relacionado, ¿no? O sea, está relacionado el tema del efecto ancla, que para que la gente sepa lo que es, pues es cuando al fin, por ejemplo, te dicen yo qué sé, voy a ver una película y le digo a Sergio, oye, pues un 8. Ya ese 8 lo tienes en la cabeza y cuando vas a ver la película cuesta que se te vaya, le ha puesto un 8, o sea, va a ser cerca de un 8, ¿sabes? Entonces, al final es el ancla. O, por ejemplo, cuando estás en una negociación, alguien te dice, yo por esto pagaría 100.000 euros. Imagínate,
tú a lo mejor, si no te dice esos 100.000 euros, sí que puedes Ya pensar... sabes que va a ir por ahí. No, pero que Cerca, tú a lo mejor si no oyes esos 100.000 euros, Ya, piensas que son tu 50.000. baremo puede ser menor, Pero ya ¿no? como son 100.000, ya tu cerebro se acerca a esa cifra, ¿sabes? Entonces, es un poco eso. En realidad no está relacionado porque no es instantáneo, sino que en el efecto ancla, como dice Daniel Kahneman, tenemos como ahí el mínimo o el máximo, tenemos un punto de referencia. Es como un punto de referencia el efecto ancla. Cuando hablo de los anclajes, hablo de que algo nos cambia automáticamente nuestro estado. Nada más escuchar Nuestro esa mood, ¿no? canción, eso es, nada más escuchar esa canción, nada más escuchar esas palabras, ver una imagen, ¿no? O incluso que nos pasa cuando vemos una persona, ¿no? De ¡guau! ¡Qué emoción! ¿Por qué? Porque es nuestro mejor amigo, nuestra mejor amiga. Eso es un anclaje, ya tenemos ese anclaje hecho, ¿no? A mí me pasa con la música y tengo una lista en Spotify que es canciones para días tristes o algo así. Y es cuando escucho una canción y cuando la escucho me alegro un montón y digo, para mi lista. Y entonces hay días que me levanto y digo, bueno, yo suelo estar bastante... Bajito, ¿no? Sí, a ver, en general suelo estar bastante animado y tal, tengo una energía muy tal, pero hay días que digo, me la pongo y ¡buah! Y llego al gym, vamos, a tope, ¿sabes? En plan... Suele pasar que está nublado y es un día de perros, ¿no? A mí me gusta mucho la lluvia, ¿eh? Me gusta cuando llueve. Sí, pero es efectivamente eso. De hecho, es un ejercicio buenísimo que yo propongo mucho para la gente que le cuesta empezar el día, y es que empiecen con su canción favorita, pero la canción esa que te gusta cantarlo así a grito pelado, como si no te escuchase nadie, ¿no? Y bailarlo con todo el cuerpo, y que empiecen el día con esa canción, que son las que ya te suben todo el estado de ánimo. Vale, bueno... Bueno, yo te quería preguntar algo que nos estaremos preguntando todos también. ¿Cuánto tiempo dedicas tú a la meditación? Pues fíjate, ahora estoy probando una meditación distinta y estoy haciendo como varias fases entre 2 y 3 veces al día de 15-20 minutos cada una. Pero lo normal es, pues yo le dedico aproximadamente 15-20 minutos diarios. Ahora estoy haciendo más porque estoy probando otras técnicas, pero solo a la meditación, eso, por la mañana. Y por seguir con esto, ¿cómo de importante es para ti? O sea, ¿qué cabida tiene la meditación en tu día a día? Si no lo haces, ¿qué pasa? Creo que es una herramienta que es verdad que es bastante desconocida, aunque esté en boca de todos, porque es lo que decía antes, hay muchísimos tipos de meditación. De hecho, espero que Andreas, nuestro compañero, nos informe de mucho más. También estaba pensando yo en Andreas. Un saludo, Andreas. Claro, pero que yo utilizo, que gracias a Andreas también aprendí y que luego he ido aprendiendo pues con otros sistemas y otras formas, pero creo que es una herramienta súper poderosa para infinidad de cosas, desde relajarnos, desde visualizar de verdad cuáles son nuestros objetivos, desde incluso deshacer esos problemas que tenemos, nos ayuda a resolver o ser más creativos a la hora de resolver problemas, por ejemplo. También está demostrado que alarga nuestros telómeros, es decir, que además alarga nuestra esperanza de vida, o sea, tiene infinidad de ventajas. Entonces, para mí, ¿cuánto es de importante en un entrenamiento mental? Diría que todos en algún momento deberíamos aprender a meditar. A lo mejor alguno todavía no está preparado, necesita más tiempo, pero debería ser parte de nuestro día a día. Aparte, hoy está muy de moda el tema de la salud mental, porque cada vez, pues bueno, hay más casos, la gente está más inestable, por así decir. ¿Qué les recomendarías tú si quisieran empezar a lo mejor para hacer algo por ellos mismos, ¿no? Que se encuentren un poquito mejor de ánimo? Hemos hablado de los moods con la música. ¿Hay algún momento en el cual en esta vida frenética que llevamos todos, pararse, aparte de la respiración, como nos hablará Andreas, ¿conocemos algún método más que nos pueda ayudar en encauzar ese ritmo de vida? Fíjate, yo creo que la cosa más importante es lo que has dicho, es pararse. ¿Por qué? Porque para mí lo más importante para saber cómo estamos, cómo está nuestra salud mental o cómo está nuestra salud en general, es ser consciente. Es decir, muchas veces no somos conscientes ni siquiera del nivel de estrés que llevamos. Yo lo digo mucho cuando estoy en Madrid, soy muy consciente del ruido constante que hay. ¿Por qué? Porque vivo en un sitio que no se oye nada. Se oye el viento, se oye el mar, entonces
cuando vas a un sitio que está... dices, madre mía, y nos hemos acostumbrado a ese nivel de ruido, por ejemplo, por darte un ejemplo, nos estamos estresando constantemente, nuestro cuerpo está siendo estresado constantemente y no le hacemos ni caso, lo acallamos. Entonces yo creo que lo primero, si te preocupa tu salud mental, o quieres indagar, porque mira, oye, pues no me había fijado, es una parte que nunca había prestado atención porque estoy bien, ¿no? Que hay veces que esto pasa muchísimo y es que la salud mental, no sé si ahora hay más casos, pero sí es verdad que se le da más visibilidad y se le da más naturalidad, porque antes ir al psicólogo estás loco. Ahora ir al psicólogo creo que es una manera estupenda de que un tercero objetivo te ayude a ver tu situación desde otro punto de vista. Me da igual si es un psicólogo, si es otro tipo de terapeutas, es un coach personal, es decir, un profesional tercero te puede ayudar a ver tu situación de otra manera o enfrentarla con más herramientas. Pero el primer paso de todos ellos es siempre ser consciente. Desde mi punto de vista, lo más importante es dónde estás. ¿Vale? A lo mejor hay otros que defienden otras técnicas y otras tal, de pues qué te ha pasado, de dónde vienes, obvio, eso va a hacer que seas tú la persona que está aquí delante, ¿no? Pero a mí me importa dónde estás, cómo estás y que empieces a ser consciente, pues cuando te pones triste, que empieces a ser consciente cuando eres muy feliz, qué es lo que te hace feliz. Oye, esos pequeños detalles, me he dado cuenta que es que me encanta el olor de café cuando me levanto, ¿no? Y dices, me hace súper feliz. Bueno, pues empezar a ser consciente. O sea, para mí sería el primer paso. Que está un poco relacionado con, diríamos, con lo de estar en el presente, ¿no? Que se habla tanto, que es tan importante, ¿no? El estar allí en la ducha y sentir que estás en la ducha, que estés comiendo y estés saboreando la comida, no estás como está la gente que estás comiendo, mirando en las redes sociales, comes rápido, tal, no estás en el presente y eso al final nos estresa y bueno, que está un poco relacionado con eso que dices, o sea, o es más o menos... Totalmente, o sea, de hecho, para ser consciente hay que prestar atención y para prestar atención tienes que estar en el ahora, ¿no? ¿Cómo está mi cuerpo? ¿Qué me está diciendo esto? ¿Qué palabra es la que...? O sea, estar atento es el truco, ¿no? Es el truco, entre comillas, ¿no? Al día a día y a la hora, claro. Yo, por ejemplo, la meditación un poco también está un poco relacionado con eso. Yo lo hago eso para estar más en el presente y al final creo que es importantísimo. Y es verdad que cuando a veces te alejas de todo y estás en el sitio, eso, pues haces ejercicios para estar en el presente, escuchando tu respiración, saboreando la comida que estás comiendo, al final te hace ver todo de otra forma, ¿sabes? Te aíslas un poco también y tomas conciencia, que es un poco lo que estás diciendo. Y bueno, dos cosillas. Una cosa, está hablando de la salud mental. Es verdad que es un tabú que la sociedad estaba estigmatizado hasta hace unos años. Nos alegramos que ya se haya abierto el tema y que ahora pues la gente pueda abrirse mucho más y ya no piense que la gente cercana le va a criticar. Eso que se pasaba hace 50 años, a lo mejor de ir al psicólogo o al psiquiatra y la gente se pensaba que estabas loco, pero ya no estamos en esa sociedad. Y claro, llegamos a un momento, por eso también ha salido este proyecto, ¿no? O sea, al final queremos darle mucha importancia a la salud mental, el método Tree Training se centra mucho en eso y bueno, tan es importante la sociedad que ahora yo la última estadística que vi, creo que como el 50% de las enfermedades que hay en el mundo son relacionadas con la salud mental. En general suele ser depresión y ansiedad, pero también hay otros tipos de enfermedades y son más del 50%, es decir, 1 de cada 2 personas enfermas en el mundo está relacionado con la salud mental y creo que está muy relacionado con el mundo en el que vivimos, el estrés, la comparación constante, la presión que nos metemos de manera que no es necesaria, ¿sabes? Es totalmente innecesaria y bueno, no sé qué opinas tú de ese tema. Sí, pues fíjate, hace poco estuve escuchando una conferencia de tal Ben Sahar, que, bueno, ya os lo pasaré, que efectivamente hablaba de que todo influye, ¿vale? Y yo estoy muy de acuerdo en que absolutamente todo nos influye. O sea, el estar aquí sentada me influye, el estar delante de vosotros me influye, el ruido o no, la luz o no, todo me está influyendo, ¿no? Pero
está claro que el entorno, como decías tú, ¿no? Que al final es donde vivimos, esas reglas sociales, no es lo mismo lo que nos imponen, por ejemplo, en una cultura nipona que en una cultura, por ejemplo, española, ¿no? Las imposiciones sociales son distintas, entonces también nos influye... Todo nos está influyendo, ¿no? Y en esta conferencia decía que, bueno, pues que una gran importancia la tienen los genes o nuestra herencia, porque heredamos no solo lo físico, sino también la forma de pensar, que eso es lo que no se cuenta o no se dice, pero es verdad. Incluso hay experimentos con gemelos univitelinos que, separados al nacer, han tenido vidas muy parecidas, o han elegido las mismas carreras, o han elegido las mismas parejas, es decir... Algo ya viene genéticamente impuesto, pero todo se entrena, ¿no? Pero todo se entrena, eso es ahí donde quiero ir, ¿no? O sea, incluso aunque tú hayas nacido, pues oye, porque has heredado que solo tienes un brazo, o has heredado que mides 1,60 como yo, o has heredado que mides 2,30, o que, lo que sea, tú puedes haber heredado muchas cosas, pero luego hay otros porcentajes que son el entorno, que influyen mucho, por supuesto, la sociedad, tu familia, tu colegio, tus amigos, con quién te relaciones, la sociedad lo que te está imponiendo, ¿no? Y luego está la parte que más me gusta a mí y que yo le doy más valor, luego cada uno le dará más o menos importancia, y es las decisiones que tomas, o son las decisiones que tú tomas. Es decir, tú en la misma situación puedes llorar o puedes reír. La actitud un poco también, ¿no? Claro, pero eso es una decisión. Es decir, imagínate que te echan del trabajo, ¿no? Pues si tú estabas pasándolo mal en ese trabajo, dices, ¡guau, qué liberación! ¡Buah, venga, siguiente aventura, a coger fuerza y ahora que puedo tengo el mundo a mis pies, ¿no? Y puedes tener la misma situación y decir, madre mía, era horrible, pero por lo menos tenía dinero, por lo menos tenía, no lo sé, unos compañeros, ahora no tengo. Es decir, eso depende de tu actitud y tu actitud depende de tus decisiones. Eso me recuerda mucho a un caso, es una cosa muy parecida a lo que has dicho de los gemelos, que bueno, que es el documental ese que yo también he visto, ¿no? Creo que hablamos sobre ello entre las cámaras, de los gemelos que los separan y tal. Pero a mí me gusta mucho un caso que es brutal, de Tony Robbins. Lo leí en un libro de Tony Robbins que estaba un psicólogo, creo, que estaba investigando hermanos, no tenían por qué ser mellizos o gemelos, pero vivían en la misma casa. Entonces, y cómo acababan unos, cómo era a dónde se había desarrollado un poco su vida, ¿no? Hacia dónde había ido su vida. Y entonces había un caso concreto de 2 hermanos que tenían un padre que era alcohólico, que abusaba de ellos, que les pegaba palizas y tal. Entonces, uno de los 2 hermanos, o sea, uno de los 2 hijos del padre, lo que hizo fue formar una familia súper buena, con 3 hijos, súper feliz, cuidando a los hijos con muchos valores, educándoles, teniendo una familia que decías, joder, que pues lo que podríamos decir una familia feliz, ¿vale? Más o menos. Y luego el otro estaba metido en las drogas, que si había tenido mazo de denuncias por pegar que si a chicas, pegarse por la noche, que si tal. O sea, vamos, el camino del padre, ¿no? Y entonces el psicólogo a los 2 les entrevistó de manera independiente. Y los 2, curiosamente, respondieron lo mismo, ¿no? En plan, ¿por qué estás así, Gerón? ¿Cómo iba a estar de otra forma con lo que he vivido? ¿Sabes? En plan, diciendo, tanto el drogadicto, el que pegaba palizas, como el padre ejemplar, los 2 decían, habían vivido la misma infancia y decían que ante lo mismo habían tenido una actitud completamente diferente. Y respondían, ¿cómo no iba a haber acabado así, no? O sea, ¿cómo no iba a haber acabado así? Cómo una persona lo ve desde un punto de vista y la otra del contrario completamente, ¿sabes? Claro, ese es el porcentaje del que os hablo de que para mí es el más importante, que es la decisión que tú tomes. Porque te puede pasar 1000 desgracias. De hecho, tenemos 1000 ejemplos que las personas que más han revolucionado el mundo son personas que no venían de la mejor familia. Me refiero a pudientes o al mejor colegio, no. Muchas de esas personas que han cambiado el mundo vienen de unos hogares horribles, desestructurados, sin dinero, pero su actitud es la que ha hecho cambiar ese proceso, esa evolución. Bueno, viniendo con el tema, ¿qué es lo que a ti te ha hecho clic para estar hoy aquí hablándonos de este tema? ¿En qué momento cambiaste un poco tu rumbo, tus estudios, tu forma de pensar? Fíjate, yo siempre he sido una apasionada y lo sigo siendo
Por eso no me gustaba lo de decir experta en, porque creo que nunca voy a ser una experta, siempre voy a seguir aprendiendo, ¿vale? Por eso me ha costado un poco decir esa palabra. Soy una enamorada y una apasionada de la investigación. Todo lo que significa investigar me encanta, me flipa. Para mí es mi gran pasión. Entonces yo eso lo derivé pues siendo criminóloga a la investigación y me di cuenta de cuando pasas muchas horas mirando a la gente, ¿no? Que es espectacular, ¿no? Que al final a mí lo que me llama la atención es, wow, no somos tan distintos. No somos tan distintos. Lo que le pasa a una persona con tal bagaje, tal, le pasa también a otra persona que parece de mundos totalmente contrarios, pero no. Y entonces yo aprendí un montón de herramientas de comunicación no verbal, de comunicación para mi trabajo en investigación. Pero dije, joder, hay algo que no va bien, ¿no? No va bien, no soy feliz aquí. Se me da muy bien, pero no soy feliz. Y sin embargo creo que estas herramientas las estoy usando, pero no estoy cambiando el mundo. No sé si... No estoy ayudando al mundo, no estoy aportando a nadie. Sí, efectivamente, sí, a mis clientes y tal, ¿no? Pero... entonces yo creo que fue ya un momento en el que dije, guau, todas estas herramientas que he ido aprendiendo y que sigo aprendiendo, si las tuviese la gente, hablaría mejor con sus parejas, se relacionaría mejor en el trabajo, conseguiría mejor sus objetivos. Entonces le di la vuelta y me enfoqué más en el coaching y el cómo tener ese acercamiento sesión a sesión con las personas para mejorar su vida. Pero para mí el gran clic, en cuanto, si te refieres a mi clic en hábitos saludables, no solo mentales, sino físicos, nutrición y todo, o sea, de una manera más holística, en un poco método Tree Training, fue cuando enfermó mi padre. Y yo creo que ahí Ernest también tiene ese o si no fue un gran clic, fue un clic. Y es porque claro, le dieron le daban unas horas de vida, ¿no? Entonces mi hermano y yo, que somos así, y dijimos al principio dices, te dan unas horas de vida, pues nada, vamos, nos despedimos y dijimos, ¿qué leches? ¿Eso quién no ha dicho? ¿Quién es esta persona? ¿Quién es este médico para decir eso, no? Y entonces nos pusimos como locos a investigar. En mi caso, mi padre estaba enfermo del corazón y tenía una cirrosis, le daban horas de vida, encima había cogido COVID, bueno. Ya estábamos investigando antes, que parece como que le dicen que realmente la historia es, no, le dan unas horas de vida y nos ponemos ahí, venga, vamos a dejar de jugar la Play y tal. No. Ya llevábamos un tiempo. Claro, ya llevábamos tiempo. Según estaba enfermando ya estábamos Claro, ya llevábamos tiempo, pero el punto clic máximo no es cuando te dicen tienes unas horas. Y dijimos, no puede ser, ¿no? O sea, para mí fue el gran clic de, ostras, no se puede. Pero hizo realmente clic cuando empezamos a investigar, pusimos en práctica lo que habíamos investigado y vimos que mi padre se recuperaba de ser totalmente un vegetal, porque era un vegetal, solo hacía ruidos, a empezar a hablar, a empezar a moverse, a levantarse, a andar, a hacer ejercicio, a no necesitarnos, a dejarme en paz ya, ¿no? Y dijimos, ostras. Yendo en contra de los médicos, de las recomendaciones, tal. O sea, haciendo lo que nosotros habíamos investigado de las personas más formadas del mundo, vamos a dejarlo así, ¿no? Y no de un médico tradicional, y cambiando, haciendo caso a lo que nosotros pensábamos, sin tener un título de medicina, y estaba funcionando mucho mejor que lo que hacían los médicos, como es lógico si te actualizas, ¿sabes? Que bueno, que esto es otro tema, el tema de la, de la medicina y de la desautorización. Pero yo creo que también ahí jugó un papel fundamental esa visión holística, esa visión global de no solo lo que te digan los médicos, es decir, no solo lo que pueda comer, no es solo lo que pueda moverse, sino es también nuestra actitud claro. Cambió todo, cambió nuestra actitud, vamos a seguir investigando, oye mira, vemos que esto le va bien, pues seguimos con esto, vemos que esto, bueno, nos soltamos. De hecho, yo lo que hice es que a medida que le íbamos incorporando algún cambio en la nutrición, en el deporte o en tal a mi padre, lo iba haciendo yo. De hecho, durante un tiempo me estuve grabando, pero y ahí lo hice durante un mes y tal, y yo iba anotando. ¿Por qué? Porque mi padre al principio no era capaz de hablar. Entonces yo no sabía si le iba mejor o peor, le podía ver si estaba con mejor color o no, pero nada más. Entonces yo iba diciendo, pues esto mejor, me siento mejor, le va a sentar mejor o no. Entonces fue investigar y sobre todo ese porcentaje que os he hablado de
es una decisión. Yo no me voy a quedar con la primera opinión de ya está, fin, Claro, me quedan unas horas. ¿cuánta gente le dice el médico que tiene esa autoridad, ¿no? Es el médico, para mí no la tiene, muchos, no voy a generalizar, es decir, sé que hay médicos muy buenos, médicos súper actualizados, pero yo no voy a considerar en ningún sector a nadie como un experto si no está actualizado, porque que me gusta mucho una anécdota de Albert Einstein, que es brutal sobre la actualización, la cuento, que al final me enrollo un poco, pero es que va muy al caso, ¿vale? Que él era profesor de una universidad y entonces tenía una secretaria que le ayudaba con los exámenes y tal, entonces de repente llega un examen final y empieza a repartir los exámenes que le ha dicho Albert a la secretaria bueno, Albert, como si fuera mi colega, Einstein, a la secretaria que los distribuya. Entonces la secretaria se empieza a poner súper nerviosa porque ve que son los del año anterior. Y dice, a ver, ¿cómo yo le digo ahora a Einstein, que es Einstein, que se ha equivocado y son los mismos exámenes del año pasado? Pero claro, dice, bueno, y la tía empieza a repartirlos y claro, se empieza a rayar en plan, va a ser peor esto que no se lo diga, que luego me va a echar la bronca. Y dice, profesor Einstein, es que son los mismos exámenes del año pasado. Creo que ha habido un error. Y dice, no señorita, no ha habido un error. Son los mismos exámenes, son las mismas preguntas, pero ya no son las mismas respuestas, ¿sabes? Entonces claro, dices, joder, en un año ya lo que he cambiado, y es brutal porque es así. Entonces es que en el tema de los médicos pues es lo que pasaba al final, que no digo que sean buenas personas, que tal, pero hay mucha gente que en su sector no se actualiza, estudia una carrera y se queda ahí, y creo que hay sectores como el de la nutrición, la medicina, que deberían de estar actualizándose cada 3 meses, o sea, es increíble. Pero yo creo que en todos, sí, o sea, todos los días, y más a la velocidad en la que cambia todo, nos podemos ir actualizando. Yo todos los días sigo leyendo, sigo aprendiendo nuevas herramientas o nuevos ejercicios o nuevas visiones. O sea, creo que tiene que ser parte fundamental en cualquier crecimiento personal y profesional. La tecnología y la información es mucho mayor, entonces avanza a pasos acelerados. Como no vayas a la par... te quedas obsoleto. Hasta en el entrenamiento, me acuerdo un día contigo cuando fui a entrenar al gimnasio, que dijiste, no, pero este ejercicio antes se pensaba que era se cogía así, este agarre y tal, no sé qué. Ya ha habido estudios que demuestran que es mejor girar un poco la mano y hacer así. La activación del dorsal. Exacto, o sea, es que hasta eso, ¿sabes? Dices, joder, qué persona más autorizada. Muy bien, Sergio. No, pero al final es porque es lo que hacemos día a día. Por eso estás aquí. Por lo que hacemos día a día, más que... ¿Sabes? Aparte que nosotros, los tres, creo que nos dedicamos al desarrollo personal propio también y en varios pilares, entonces... Bueno, y volviendo un poco a la conversación con Sara, porque a Ernesto le gusta mucho el protagonismo, queríamos saber un poco cómo es un día tuyo. ¿Cuál es tu rutina? O qué... Un día ejemplo, ¿no? Un día normal, pues mira, no el día ideal. Vale, un día normal. Un día normal. Pues fíjate, cerca de ese ideal, pero no hace falta que sea real. Que sea real. Un día real. Que sea real, un día real que yo vea que está bien. Pues mira, yo cuando me levanto, además ya noto que estoy despierta, pero no estoy despierta, entonces aprovecho y hago la primera meditación, ¿vale? Cuando todavía estoy como muy relajada, pues hago mi meditación. Y en esa meditación me gusta, ahora mismo lo que te decía, que estoy practicando una meditación más dinámica y estoy un poco pues practicando visualizaciones concretas de pues algo que quiero resolver, lo que sea, ¿no? Una vez que termino esa meditación voy a sacar a mis perros, así que me voy a dar una vuelta, me voy a caminar los primeros 40 minutos del día, luego me activo. O sea, que hago deporte, hago ya sea ejercicio de fuerza o me gusta mucho también salir a correr. Y luego me pongo a trabajar, principalmente pues en algún cliente o temas de clientes, o si tengo tiempo algo para mí. Y luego le dedico tiempo a la cocina, a una cocina sana, una nutrición sana. Así que cocinar, comer... Sí puedo una siesta, que además me encanta y descanso muchísimo. Muy fan de la siesta, sobre todo. Me lo creo. El descanso es importante. Sí.
Y después de la siesta me pongo a trabajar, en este caso ya creo que he liberado o casi liberado toda la tarde a nuevos proyectos, en este caso a Tree Training. Y soy bastante bambú en eso, si tengo que cambiarlo porque tengo sesiones y tal, no me importa, me adapto bastante bien. Y luego por la noche, pues igual, me gusta cenar pronto, a las 7, o sea, me gusta hacer un ayuno intermitente. No tomo nada hasta la comida y luego ceno pronto, a las 7 más o menos, 7, 8. Y si puedo, pues me gusta mucho también ver una peliculita o algo de desconexión. Sí, en eso es verdad que cuando trabajo hago descansos de pues a la hora y media como mucho, entonces aprovecho para leer un poco, e incluso leer mientras camino. Y por la noche también, pues sacar a las fieras también. O sea, que me gusta hacer descansos, pero en esos descansos, de alguna forma, también sigo haciendo cosas. Ya sea sacar a mis perros, aprovecho para socializar un poco, ¿no? Que es cuando pues llamo a un amigo, tal, o lo que sea. Y luego por la noche, ese momento de desconexión, si me da tiempo, pues ver un capítulo, una serie, o una película... Por ahí va un poco, en plan, quería saber más o menos cuánto tiempo te dedicas a ti, porque muchas veces en el ritmo de vida que tenemos se nos olvida pues el ratito con nosotros, bien sea que te guste cocinar, que te gusta la música, que te guste entrenar, o las tres. O sea, quiero decir, ¿qué capacidad tienes tú de dedicarte tiempo y cuánto te dedicarías a ti? Yo creo que a mí... me dedico gran parte de todo eso porque al final tanto mis proyectos y tal son para mí y me encantan, pero si es propiamente dicho, pues entrenar es para mí, el caminar aunque sea con los chicos, con los perros, lo utilizo también para mí, para pensar, oye, tengo un problema, me voy a dar una vuelta con ellos, me ayuda a resolverlo. El meditar es para mí, también me gusta tomarme de vez en cuando días de, pues, oye, yo me hago mis masajes, mis cremas, mis exfoliantes, mis tal, ¿no? También cuidar mi cuerpo por fuera, ¿no? También me gusta. Pero yo creo que al día, pues le podría dedicar 2-3 horas a lo mejor, que solo son para mí, teniendo en cuenta que a lo mejor, pues eso, incluyo pues leer, que es para mí... meditar para mí. ¿Qué inviertes en ti? Yo creo que unas 3 horas propiamente ditas solo para mí, ¿no? Solo para mi desarrollo personal, para que yo esté bien. Y si estoy en momento de así revuelto, o sea, estoy pasando por alguna cosa personal o lo que sea, aún más. Se le dedico aún más tiempo. Ok, muy interesante. La verdad que creo que, bueno, eso lo pensamos todos, ¿no? Dedicarnos tiempo a nosotros mismos es súper importante. Es una prioridad. Invertir, ¿no? Es invertir, porque más que dedicar estás invirtiendo, ¿no? Porque al final dedicarte tiempo a ti mismo, luego lo vas a tener un retorno en el futuro si lo haces. Entonces al final es una inversión. Bueno, ahora quería hacerte algunas preguntas, ¿vale? Que vamos a hacerlo en el podcast habitualmente, unas preguntas que nos parecen un poco más reflexivas, más profundas a lo mejor, pero nos parecen muy interesantes y queremos saber siempre la persona que esté sentada en nuestra silla, pues ver cómo responde a eso. Entonces, por ejemplo, nos gustaría saber si cambiases algo del mundo o de las personas, ¿qué cambiarías que haría que la vida de la gente cambiase muchísimo? Solo si cambiases una cosa, o del mundo o de las personas, pero que cambiase mucho la vida de las personas. ¿Cómo se comunican? Creo que el mayor problema que tenemos como seres humanos es nuestra comunicación. De hecho, los problemas de pareja, pues oye, no nos estamos comunicando, por ejemplo, no me estás diciendo que esto te molesta, que esto te gusta, que me gusta más cuando me hablas así o cuando me dices tal cosa, ¿no? No nos comunicamos bien. En el sector profesional igual, los equipos no se comunican, no hay líderes que comuniquen, al nivel político igual, no sabemos comunicar, lo que comunicamos no es coherente, no es real, no es adaptado a todo el mundo, sino que solo a los que queremos, que no lo sé. Es decir, para mí el gran problema que tenemos y que se podría reducir todo lo que tenemos es la comunicación. O sea que yo mejoraría eso.
bueno, todo se entrena y se puede mejorar, ¿no? Todo se entrena, eso también se entrena. Vale, y en relación ya estás hablando, que lo habíamos dicho antes, sobre creencias, limitaciones que tenemos. Es verdad que todas las tenemos, yo me incluyo, Sergio, todos tenemos limitaciones y hay que tener un poco la mente abierta para intentar cambiar eso, porque muchas veces esas limitaciones nos frenan mucho y no nos dejan tomar las mejores decisiones. Entonces, tú que al final tienes contacto con mucha gente, pues sabes mucho sobre este tema, ¿cuál crees que es una limitación muy común, por ejemplo, que podría cambiarse? O háblanos un poquito sobre ese tema. ¿Qué opinas? Pues fíjate, yo creo que una de las creencias limitantes que tenemos todos en algún momento o en algún sector de nuestra vida es yo no puedo. Yo no puedo porque no soy de una clase alta, yo no puedo porque yo no he estudiado, yo no puedo porque no mido 1,90, yo no puedo, ¿no? El yo no puedo. El yo no puedo que nos hemos quedado, ¿no? Pues imagínate la historia también de cuando hablaba de mi padre. Yo no puedo, ¿no? Porque yo no soy doctora. O sí puedo ayudar, porque a lo mejor yo he investigado algo que la doctora no, en este caso. Entonces, el yo no puedo es uno de los temas que más trabajo con mis clientes, porque siempre hay alguna cosa de, no, es imposible, o él es imposible. Me encanta el es imposible, porque a mí esas son de las que hay que retar. Solo dice Nike, ¿no? No hay nada imposible, ¿no? Imposible es nothing. No, pero es decir, vamos a hacer, y además a mí me encanta porque pones a la gente en su modo más creativo para ver si realmente es imposible o es que te lo han dicho y te lo has cogido como tuyo y ya crees que no se puede. ¿Vale? Entonces, a mí me encanta porque la gente se reta a sí mismo con esas creencias, pero claro, hay que saber retarles, hay que saber guiarles para que eso no sea limitante nunca más. Vale. Yo tengo una pregunta más que a veces se confunde, ¿no? ¿Cómo defines tú lo que es el éxito? ¿Qué es el éxito para ti? Para mí el éxito es dedicarte a algo que te apasiona, o sea, ser un referente o ayudar en un gran sector que a ti te apasiona y que estés cambiando de alguna forma, ayudando, aportando, sea valor, ya sea experiencia, lo que sea, al mundo. O sea, para mí el éxito es eso, o sea, alguien que, ostras, ha cambiado a tanta gente, ha ayudado a tanta gente, eso es el éxito. No tanto valorado ni económicamente, ni a nivel social, o sea, me da igual a qué sector estés ayudando, estás ayudando, ¿no? Lo pregunto mucho porque como estamos hablando de las limitaciones y tal, ¿qué nos impide llegar a esa situación, ¿no? De lograr lo que para nosotros es éxito? O sea... Principalmente nuestras creencias. Creo que el límite, y lo digo muchas veces, es mental. Porque, obvio, yo ahora mismo, con mi edad, con mi cuerpo siendo mujer, pues hombre, si de repente digo quiero ser jugador de la NBA, tenemos un problema. Bueno, ya sí hay mujeres, sí, pero no miden unos 60. Bueno, sí, hay algunas, sí, pero no tienen mi edad. Es decir, bueno, un poquito más. Pero entiéndeme, incluso en esa creencia limitante, le puedes ir dando vueltas. Bueno, sí, hay equipos de la NBA femenino, hay mujeres que son más bajitas y que juegan en la NBA. Sí, le puedes ir dando juegos, ¿no? Pero creo que nuestro mayor inconveniente son nuestras creencias, que muchas veces son aprendidas. Esas son las más peligrosas, porque las hemos oído desde pequeños, ¿no? El de tienes que ir a la universidad. Por ejemplo, eso lo hemos escuchado, por lo menos en mi generación, siempre, si no eras un viva la vida que no hacías nada, tienes que ir a la universidad, tienes que casarte, tienes que tener hijos, tienes que comprarte una casa, tienes que comprarte una casa. Entonces yo creo que todo eso, esas creencias, sobre todo las que hemos aprendido desde pequeños, son nuestro mayor lastre, porque luego derrocarlas a veces cuesta más que una creencia que no está impuesta desde hace tanto y reforzada, ¿vale? Porque ya no es que esté impuesta desde pequeño, sino que te la han reforzado en el colegio, en el trabajo, tus compañeros, tus vecinos, tu tal, y al final todo el mundo es, ¿no? ¿Cuándo te casas, no? ¿Cuándo tienes pareja? O bueno, ¿y qué has estudiado? Refiriéndose a una carrera, ¿no? ¿Qué carrera has hecho, no? Porque estudiar puedes haber estudiado 1000 historias.
Entonces, nos están reforzando esas creencias. Entonces, yo creo que lo más limitante son esas creencias que hemos aprendido, sobre todo, pero vamos, mental, sí. Claro, al final son creencias desde pequeño, ¿no? Y al final ya se convierten en casi convicciones, ¿no? Ya llegan al nivel máximo de creencia o creencia limitante. Entonces, tienes toda la razón, opino igual que tú, porque al final, si llevan más tiempo en ti, son mucho más difíciles de irse, ¿no? Esto es lo que siempre se dice, que cuando hablamos con amigos y quieren cambiar un poco a sus padres y es... mi padre es un caso perdido, es imposible cambiar a mi padre. A mi madre, habla tú con ella. Y mira que cuesta. Fíjate, yo ahí creo que siempre hay un punto de palanca, ¿vale? Da igual cuánto tiempo lleve una creencia impuesta en nosotros, lo más complicado es lo que os decía, el refuerzo constante. Es decir, yo puedo estar con un cliente y decir, ostras, que te han dicho esto tus padres, pero fíjate, y tal, y en una sesión, en dos, vamos viendo y dices, ostras, no, mira, pues en realidad no es así. Pero luego esa persona sale y tiene a lo mejor a su hermana, a su primo, a su vecino, a su pareja, que le siguen reforzando. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que eso que sales tú todo motivado, wow, de repente dices, bueno, a lo mejor van a tener razón, porque el entorno nos influye muchísimo. Entonces, cuestionar esa creencia se puede, es una cosa que deberíamos hacer todos los días, pero cuidado con ese entorno que no esté favoreciendo esas creencias que nos están limitando, ¿eh? Muy interesante. Hablando de creencias, he de decir que Sara es de las personas que más ha creído en este proyecto, método Tree Training, y más en particular Todo se entrena, podcast. Ella puso el nombre, la verdad se le ocurrió a ella. ¿Pero por qué? ¿Por qué decirlo? Porque lo digo mucho. Todo se entrena. Es verdad que Sergio, por ejemplo, dice mucho... el descanso, como has dicho, lo has dicho hoy también en el podcast, has dicho. No sé, el descanso es importante. El descanso es importante. Eso dice. Sara dice, todo se entrena. Yo digo mucho emprende la acción. Cada uno tiene su frasecilla. Que oye, ojito. La muletilla. Que juntas las tres y haces un superhéroe, tú. Nos falta que Andreas nos desvela la suya. Igual hay que hacer. Seguro que tiene alguna. Bueno, no vamos a oír decir mucho estas frases y me parece muy bien porque a lo mejor conseguimos que se queden ahí en el cerebro. Pero bueno, quizás continúa, que te he cortado. De lo que hacemos realmente, ¿no? Sí. De cada uno. Totalmente. Que te he cortado, perdón. O lo que damos importancia más que otros. No, nada. Solamente eso, que yo creo que Sara al final es como un poco la persona que yo creo que ha impulsado esto, la que más ha creído, y reconocérselo. Gracias. Muy bien. Gracias. Es verdad. Pero bueno, yo tengo varias preguntas todavía aquí dale, interesantes. Otra de las que me gusta que vamos a hacer más en el podcast, pues es el de háblanos de o dinos una verdad en la que tú creas y poca gente esté de acuerdo, o muy poca gente esté de acuerdo. Lo que tú consideres una verdad, pero que muy poca gente esté de acuerdo. Que absolutamente todo está en la mente. Todo está en la mente. Es decir, ¿cómo sabes tú que yo estoy viendo tu camiseta del mismo color que yo? Claro. O sea, que tú, perdón. Que a lo mejor tú no la ves roja como yo. Claro. Por ejemplo. O ¿cómo sabes tú que cuando hablamos de estar alegre, mi sensación de alegre es tu sensación de alegre? Wow. Si te pones a pensar así, todo es mental, es decir, es mi realidad, es mi película, es mi todo, ¿no? No hay nada cierto salvo lo que yo siento, lo que yo observo, lo que yo recojo con mis sentidos. Entonces, al final, todo eso va a la mente. O sea, que yo creo que todo está en la mente. Incluso se ha desarrollado cómo entrenar el cuerpo sin mover el cuerpo, solo entrenando la mente, cuidado. O sea que ya puestos así a fliparnos mucho, que me encanta, todo está en la mente. Yo creo que ahí hay mucha gente que me diría, sí, claro, el que me tenga que levantar por la mañana no está en la mente, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo, la verdad que sí, pero totalmente de acuerdo, opino igual que tú. O sea, hay poca gente que esté de acuerdo, yo soy de esos. Y hay una frase que está muy ligada a lo que dices, que me gusta mucho, que es la de, no vemos la vida como es, sino como somos. La vemos como somos, ¿sabes? Entonces, totalmente. Un poco... Es así. Bueno, no sé. Y bueno, pues a ver, también te quería hacer más preguntas de este estilo. Esta es un poco más, a lo mejor más personal, pero bueno, creo que todos podemos responderla, que al final es, ¿cuál crees
¿qué ha sido tu momento en la vida de mayor bajón o que has dicho, joder, que peor lo estabas pasando? ¿Y qué aprendiste de ese momento? ¿Vale? O sea, dices, wow, este momento en mi vida lo recuerdo como que no podía estar peor o más bajo o tal. ¿Y qué aprendí de ello? Porque al final siempre aprendemos de ello. Pues si no aprendemos de las experiencias negativas o malas, pues son para eso en la vida, la verdad. Una pregunta intensa, ¿eh? Una pregunta intensa. Una pregunta intensa. Es una pregunta profunda. Sí, de hecho soy de las personas que defiende que son precisamente esos momentos de más dolor los que nos enseñan, o sea, o te levantas 1000 veces más fuerte o te hundes del todo. También puedes tener esa opción. Y hay gente que no aprende, ¿no? Le sigue pasando ese dolor y al final convive con ese dolor. No, a mí me gusta mucho enfrentarme a él y yo creo que el mayor dolor que yo haya vivido a nivel físico, mental, todo profesional, personal, es cuando, bueno, pues tuve una pareja que, por decirlo así, era maltratadora y no me gusta esa palabra, pero es lo que es. Pero es que además era mi jefe. Y es que además trabajamos juntos. Y es que además, pues, de un día para otro, fuera pareja, de irme sin nada, sin trabajo, sin nada. O sea, con una mano delante y otra detrás. Y ahí era o levantarse o levantarse. Bueno. ¿Y qué aprendiste de esa...? Pues fíjate, ahí aprendí que lo potente que es los ejercicios de programación o lingüística. Aprendí en mí, o sea, porque sí, yo los enseñaba, yo los transmitía, pero yo creo que ahí me salvó muchísimo el utilizar ejercicios de postura, de cómo cambiar el estado rápidamente y sobre todo entrenar la mente. Ahí es cuando mi cerebro hizo así y dijo, ostras, es decisión tuya salir de aquí con fuerza, con otra visión. Y fíjate que cuando toco este tema todavía me pongo blanda, ¿sabes? Porque vuelvo a ese momento horrible, ¿no? Que me fui con una mano delante y otra detrás sin nada. Pero es precisamente ese momento de dolor el que me hizo, yo creo, llegar a donde estoy hoy. O sea, si no hubiese tenido ese momento de dolor, pues a lo mejor sí habría aprendido muchas cosas, pero no de esa forma tan rápida. No habría puesto en práctica, que esto es una de las cosas que siempre digo a mis clientes, todo lo que yo te estoy enseñando, mostrando o poniendo a tu disposición, lo he practicado yo, siempre, lo he practicado yo antes. Entonces, a mí me ha servido, puede que a ti te valga, que no, probamos otra cosa, pero a mí me gusta como hace mucho el doctor de la Rosa, ¿no? Que le sigues, que es probarlo en uno mismo. Hola, Sebastián. Te traeremos. Entonces yo creo que para mí ese fue el punto de impresión que más dije, ostras, no, tengo que volcarme. Ahí es donde dije, todas las herramientas que he aprendido, que me he puesto en práctica, que me han hecho levantarme, voy a enseñarlas para que otros también se levanten, para que, yo qué sé, si su problema es comunicar, si su problema es hablar, encontrar trabajo, me da igual cuál sea el objetivo al final, vamos a trabajar con quién eres, dónde quieres llegar y qué herramientas podemos utilizar. O sea que yo creo que ese fue el punto. No sé si te he contestado, ya me he ido. Sí, totalmente. Refuerzas un poco también, ¿no? Lo que dijo Alfred en Batman, para que nos caemos, aprender a levantarnos. Totalmente. Qué genio, Alfred. No, y yo soy muy defensora del refuerzo positivo, es decir, creo que la gente aprende mucho con las caricias positivas, es decir, con ese, joder, qué bien lo estás haciendo, qué grande, me encanta tu trabajo, pero es verdad que los cambios radicales, los que ocurren de un día para otro, los que cambian radicalmente tu vida, porque mi vida cambió absolutamente, en todo, mi trabajo, mi pareja, mi localización, o sea, me fui a vivir a otro lado, mis ingresos, todo cambió, mi mentalidad, mi físico, exactamente todo, son en esos momentos de que la vida te retuerce y te pone a prueba, ¿no? Y te dice, ahora está tu decisión en levantarte, aprender, pedir ayuda a lo que haga falta o hundirte con el barco, ¿no? Totalmente actitud. Y un poco en la línea que estabas hablando ahora sobre este tema,
¿Algún caso de algún, o a lo mejor no ha tenido que ser un cliente tuyo, sino alguien con el que hayas trabajado, o alguna historia que te haya contado algún compañero de alguien que haya cambiado un montón, pero con muy poquito? No, o sea, la vida de esta persona cambió completamente cuando hizo esto. Y dices, no puede ser. O sea, una historia así, ¿alguna? Ay, pues yo tengo una muy graciosa. Venga, bueno, tengo un cuéntanos. montón, ¿no? Pero me ha venido ahora esa. ¿Alguna? Sí, cuéntanos. Pues Pues puedo contar un par si quieres. un Hay compañero. tiempo, ¿no, Sergio? Tenemos tiempo. Un compañero que yo no le estaba dando sesiones, simplemente pues estábamos hablando y además estábamos hablando de un libro, pues creo que era un libro de Tony Robbins, no me acuerdo. Bueno, entonces el caso es que me decía, va súper deprisa, tal, a todos los lados, no le daba tiempo a todo, buah, es que no me da tiempo, es que mira, es que ¿cómo voy a hacer esto? Le dije, vamos a hacer una cosa. Claro, el problema es que él decía todo que no, a todos los planes que no, porque tiene muchas cosas que hacer, y le dije, vamos a hacer una cosa. En los próximos 3 días, di a todo que sí. Cada vez que te propongan un plan, di sí. Tú di que sí, ¿vale? ¿Vas a ir en coche? Sí. ¿Vas a no sé qué? Sí. O sea, simplemente cambió una cosa que ya era un hábito para él decir no. O sea, este pues es un ejemplo, ¿vale? Y a empezar a decir que sí, a todos los planes, a todas las veces que le llaman, sí. Te cogen el teléfono, sí. O sea, así a todo, ¿no? ¿Qué pasa? Me dice, ¡buah! No sabes lo que ha pasado. Es que no sé cómo. De repente mi vida ha ido más despacio. De repente me ha dado tiempo a hacer más cosas. ¿Sabes? De repente, qué flipada, ¿no? Qué flipada. Me encanta cuando la gente dice, qué flipada, ¿no? Y como esas tengo un montón. Yo me acuerdo que tuve una chica no hace mucho, que además era psicóloga clínica, y es verdad que me pasa mucho, igual, creencias, ¿no? Cuando me toca un cliente que tiene una formación ya, por ejemplo, en psicología clínica, y dice, bueno, ¿y tú qué has estudiado, no? Que son los únicos que me cuestionan un poco, y digo, bueno, pero eso no es el problema. Vamos a ver qué podemos hacer, en qué te puedo ayudar. Pues si yo estoy aquí para ayudarte, no para sacarte todos mis títulos. Y yo me acuerdo que al principio estaba muy reacia, ¿no? Y al final, después de una sesión, dice, bueno, es que yo creo, y me estoy dando cuenta ahora que mi gran problema es que no sé pedir ayuda. Y empezó, bueno, hicimos unas dinámicas, unos ejercicios, guau, bueno, Sara, es que estoy encantada, es que, pues mira, ya está, es que todo perfecto. Y de repente, cuando terminamos, le digo, ¿sabes qué ha pasado? Digo, que todo esto se ha solucionado porque has pedido ayuda. Me has pedido ayuda a mí. Bueno, se iluminó la cara, solo tuvimos una sesión, pero es verdad que luego me fue reforzando, ¡guau! Sí, lo he conseguido, porque a mí me gusta tener ese contacto y ver qué tal, ¿no? Cuando un cliente te dice, ¡guau! Y te habrá pasado a ti seguramente, Sergio, ¿no? Cuando un cliente dice, ¡guau! Sergio, qué pasada, qué bien me siento, me ha encantado, gracias. Eso creo que es, para mí eso es éxito, ¿no? El decir, ¡guau! He cambiado a alguien, le he ayudado en este momento, ¿no? Y a lo mejor solo era para calmarle, como a mi colega, un poquito, que iba muy deprisa en todo, ¿no? Ya ves, cuántas veces una pequeña cosa que significa para nosotros puede significar muchísimo para la otra persona, ¿no? Total. Yo en el entrenamiento me pasa exactamente igual. Aunque la gente no lo note, se va con otro humor, viene un día nefasto y es capaz de... O sea, si no lo valora en el momento, lo valora después o al día siguiente me lo comenta y dice, joder, que bien me sentí el otro día y he tenido un poquito de agujetas, pero bien, ¿sabes? Como diciendo, es la línea, es lo que quiero. Vamos Encima ya le sumas no solo tu sesión de coaching ahí entrenando, sino todo. Que el deporte pues libera endorfinas, estamos hechos para movernos, que al final es... Aprovechamos los beneficios, por supuesto, que tiene y aparte es un rato también que se dedica así a sí mismo, o sea que es muy beneficioso para él. Vale, pues a ver, tengo otra pregunta que esta es, yo creo que una de las preguntas estrella que vamos a tener en este podcast, que lo que queremos es que la persona que esté ahí entrevistada pues salga un poco de su zona de confort. Que no lo he hecho ya, ¿no? Bueno, te hemos visto fuera de tu zona de confort, está muy bien. Pero... Puede ser que haya contestado esa boba por la línea. No, yo creo que no. A ver. Vamos a preguntar siempre a la persona que esté ahí sentada... que nos cuente algo que no lo sepa nadie o que lo sepan muy pocas personas, que le haya pasado. Es decir, queremos que, pues típica cosa que pues que le ayude a, oye, pues voy a decir esto, es verdad, nunca lo he contado, o esto lo sabe muy poca gente, pero creo que me va a sacarlo al final, me va a hacer salir un poco de mi zona de confort y encima, pues, si encima esa experiencia, esa está buena a nivel
de salud mental, entrenamiento, tal, o joder, pues encima puede ser incluso inspiradora, pero bueno. Pues fíjate, es verdad que eso que os he contado antes, ¿no? Claro, de esa experiencia de dolor, no lo sabe mucha gente. Parecido. Pero me he acordado... Queremos otra. Que, claro, sí, me he acordado de una que yo lo pasaba fatal, yo me acuerdo lo pasaba fatal hasta que lo traduje. Y es que cuando estaba sobre todo me ha pasado 2 veces fuertes que yo recuerde, pero cuando estaba en un sitio profesionalmente que no era el mío, ¿vale? Porque no era el mío, porque no me gustaba el equipo, porque no me gustaba lo que estaba haciendo, porque no le veía a lo mejor una proyección o no me sentía realizada, lo que yo empezaba a sufrir era que tenía faltas ortográficas. O sea, de repente como que se me olvidaba cómo escribir palabras normales. Y yo decía, madre mía, esto es que hace mucho que no lees, Sara, o madre mía, pero ¿cómo se te ocurre esto, no? Y claro, cuando ya me pasó una segunda vez, me acuerdo que me pasó traduciendo una conferencia o sea, yo lo estaba traduciendo al español y estaba escribiendo en una pizarra. Claro, se me olvidó, sabía cosas que se me estaban olvidando, no sabía poner palabras normales. Claro, imagínate la vergüenza cuando tú eres, ¿sabes? Digo, ostras, tengo que poner... ¿Qué ponías? ¿Estaba con V o algo así? No, pero por ejemplo, exposición con S, ¿sabes? Y decías tú, hostia. Claro, pero fíjate, yo lo pasaba fatal, pero mi cerebro se bloqueaba muchísimo. Y entonces cuando me pasó esa segunda vez, que para mí era súper humillante, o sea, era, como dices, cuando has sido traductora en no sé cuántas conferencias, además del mismo ponente, que ya sabes lo que va a decir, se te olvida escribir. Esto no lo sabe mucha gente. Yo sé que no sé hablar de un atropello, pero... No, pero el atropello ya lo sabéis. Ya, bueno, si queréis ahora lo cuento, pero bueno, si queréis os termino la historia del atropello. Aquí bueno, el caso es que... El otro dijiste que no sé qué de un atropello y dije, ¿cómo? Bueno, ahora os lo cuento si queréis, pero el caso es que esto a nivel un poquito del hilo de Tree Training, ¿no? Lo que me hizo fue pararme y decir, bueno, o sea, ¿qué está pasando? Entonces ahí es cuando dije, ostras, es que tu mente te está diciendo, aquí no es. Yo ya estaba muy cansada de hacer ese trabajo, para mí era monótono, no aprendía nada, de hecho no ganaba tampoco un dineral, no me gustaba tampoco la organización, cómo nos estaban... O sea, había muchas cosas que me decían, aquí no es. Pero en este caso fue mi mente la que decía, Sara, olvídate, bloqueo total. O sea, era como bloqueo total. Y de hecho, desde esa vez ya no me volvió a pasar. Así que yo, hasta que no traduje eso, de decir, ostras, por eso te pasa, ¿no? Que se te olvida escribir. Es que fíjate que se te olvida escribir. A mí me pasaba muy vergonzoso, ¿no? Cuando yo, vamos, siempre era súper estricta con eso. Pero si queréis os cuento la anécdota del atropello, ¿no? Que queréis una anécdota como graciosa. Por lo menos la historia que has contado me parece muy, muy buena porque encima tiene una aplicación real. O sea, es una señal que le está diciendo tu cerebro a... Hay que cambiar algo aquí, o sea, claro. Vas a estar haciendo cosas mal porque no estás bien, porque no estás a gusto, porque no es lo que quieres hacer. Entonces, me ha gustado la historia. Nos puede valer por el atropello, pero claro, vamos a atropellar que queremos saberlo. ¿Qué pasa con un atropello? Es que hace poco me preguntaron, pues no sé cómo surgió, pero ¿habéis atropellado alguna vez a alguien? Y dijo, joder, yo sí. Pero salió bien, o sea, me puedo reír. 2 cada día. Fíjate, y también lo podemos hilar un poco a la mente. ¿Por qué fue? Pues... Lo típico que estaba en una calle de un único sentido, nada, coches aparcados al lado. ¿Y qué pasó? Que estaba leyendo un cartel y no me estaba dando cuenta que yo seguía para adelante, pero yo seguía, o sea, iba tan despacio que no me estaba dando cuenta que yo seguía para adelante, pero estaba leyendo el cartel. Entonces, ¿qué pasó? Que de repente oí un po, y cuando miro, tengo un chico así en la ventanilla. ¿Qué se me ocurrió? No se me ocurrió otra cosa que sonreír con la mejor de mis sonrisas y decirle perdón con todo el amor del mundo. El chico, que debía tener su mejor día, me sonrió, se echó unas risas y siguió caminando. Cojeando, pero se fue. No, es que fue tan despacio que yo creo que, fíjate, que los dos íbamos despistados. O sea, él ni miró el coche, ni yo miré al hombre, ¿no? Entonces, yo creo que fue los dos en plan... Esto me pasa por no prestar atención, ¿no? Bueno, quizás sea que emitías buena energía y él, pues como que supo perdonarlo, ¿no? Eso, de verdad que muchas gracias, no sé si se acordarás. Iba muy rápido, porque... Iba muy despacio, era muy despacio. También influye, vale. Bueno, bien, deberíamos saberlo.
Vale, y para terminar, que lo hemos dicho antes pero no hemos hablado sobre ello, lo dices mucho tú, creo que es muy importante el tema de las palabras, ¿no? O sea, al final, cómo nos hablamos, cómo nos dirigimos a la gente, las palabras que usamos. Yo también soy muy partidario de ello, me parece súper importante porque como nos hablamos a la gente, como hablamos a la gente nos estamos hablando a nosotros, y cambiar ciertas palabras te hacen cambios que pueden parecer un poco una locura, pero cambian muchísimo. Entonces, hablamos un poco sobre ello, palabras que deberíamos de eliminar, cómo mejorar un poco eso, cómo nos podría beneficiar. Bueno, es un tema muy interesante. Interesantísimo. Para mí, de hecho, dentro de poco voy a hacer una formación solo de eso, de cómo nos influyen las palabras, porque son muy importantes. Os he dicho antes que para mí el mayor problema que tenemos como seres humanos es la comunicación. Las palabras es una parte muy importante. Y las palabras que utilizamos no nos damos cuenta, pero nos dicen mucho de cómo estamos pensando. Entonces, si nos volvemos a programación neurolingüística, por ejemplo, o comunicación no verbal, etcétera, o sea, esa coherencia, todo. Las palabras nos están diciendo cómo piensas, qué piensas de mí, qué piensas de lo que está pasando, cómo te encuentras hoy, todo eso con una palabra. Es verdad que yo le doy mucho valor también al tono, ¿no? Al tono y a todas las características de la voz, al volumen, tal, no sé qué, a esa parte paralingüística. Pero las palabras nos afectan de una forma espectacular. Es decir, no es lo mismo hablar de un problema que hablar de un reto, ¿no? Dices, oh, es que tengo un reto, te apetece, venga, ¿cuándo empezamos? T-Training, venga, un reto. No, una aventura, como digo yo siempre, esto es una aventura. Ahora tengo un problema, y dices, espérate, ya empezamos mal, ya es algo negativo, ¿no? Entonces, no nos damos cuenta, pero nos influye en nuestra química. Cuando nos dicen algo bonito, cuando nos dicen, es que eres una persona maravillosa, nos empezamos a sentir, eufóricos, maravillosos, nuestro cuerpo hasta aumentamos de temperatura, o sea, nuestro cuerpo lo nota, nuestra mente lo nota. Nos pasa lo mismo cuando nos dicen, es que si me dicen que eres maravillosa, es que eres idiota. A lo mejor no es una palabra muy, muy, muy fuerte, pero no sientes lo mismo que cuando te dicen maravilloso, ¿no? Entonces, yo una de las cosas que más juego con mis clientes cuando tienen un problema, un obstáculo enorme, yo siempre les digo, cambia de palabra. Por ejemplo, si tu problema es Joaquín, el vecino, cada vez que oyes esa palabra dices, es que me enerva porque el vecino, imagínate, ¿no? Que es que pues me hace la vida imposible, no lo sé. Digo, bueno, ¿qué tal si cambiamos Joaquín por otra palabra, ¿no? Y la gente pues dice, venga, por calabaza. Venga, pues calabaza ya no tiene esa connotación, ¿no? Calabaza ya ha perdido el sentido. Incluso puedes jugar con las palabras, ¿no? A nivel de entrenamiento mental. Pero volviendo al origen, nuestra comunicación dice mucho de lo que pensamos, de lo que sentimos, de lo que queremos transmitir solo con las palabras. Yo, por ejemplo, soy muy, en este caso, cuando veo a alguien que dice lo típico de que se equivoca y dice, ay, soy idiota, o ay, tal, siempre lo corto. Esto lo he hecho mucho, mamá ya no lo hace, por ejemplo, pero me pasó con Manu, con mi compi de piso, que se lo decía, no, tío, no eres tonto. Te has equivocado, puedes hacerlo mejor, tal, y la verdad que joder, se nota un montón. Eso, por ejemplo, lo he visto como, pues es que al final si lo dices, te estás creyendo que tú, te estás lanzando un mensaje al cerebro de soy idiota, no, y porque se te caiga un vaso, porque te equivoques con una cosa, no eres idiota, te has equivocado, la próxima vez lo haré mejor, tal, y ya como así como anécdota, yo estoy a veces en casa y veo a Manu como a lo mejor se equivoca con una cosa, se le cae y tal, y dice, oh Manu, dice, mierda, soy idiota, no, lo podía haber hecho mejor. La próxima vez lo haré mejor. Y digo, genial. Es genial, y genial. Es brutal. Fíjate, o sea, al final, eso afecta un montón. Al final, yo creo que todos lo que queremos al final del día es sentirnos bien, ¿no? ¿Y con quién nos sentimos bien? Con las personas que nos hablan bien, que nos cuidan con esas palabras, ¿no? Y cuando nos sentimos bien con nosotros mismos, cuando nosotros mismos decimos, ¡guau, qué guapa estás, qué estupenda, qué lista, qué bien lo has hecho, bueno, cómo te has expresado, bueno, qué bien has ayudado a esta persona, bueno, es que es, ¿no? Cuando nosotros nos decimos esas palabras, cuando nos dicen esas palabras, ahí es cuando nos sentimos bien. Entonces, vamos a intentar utilizar las que son más positivas, las que nos potencian en vez de las que nos limitan, ¿no? Que muchas de ellas nos limitan. Vale. Lo mismo en el deporte, por supuesto, tendría que llevarlo ahí, pues, por ejemplo, el tenis, que me gusta mucho, ¿no?
Si estás perdiendo un partido o estás jugando fatal un día y de repente te estás hablando mal, cabizbajo, ¿no? También los gestos, pues es difícil que la situación se reconduzca, ¿no? En cambio, si tienes una actitud positiva, mentalidad, incluso aunque el partido esté igual, 0-0, esté empezando, el rival sí estás transmitiéndole una sensación diferente, ¿no? Totalmente. Positiva de hoy me va a costar ganar a este tío porque está pletórico. Le veo, ¿sabes? Radiante. Y yo no estoy tan fuerte, ni me estoy animando cada punto. Exacto, eso es el poder de las palabras. Mira a Nadal cada punto. ¡Vamos! Claro. Vamos a estar. El de enfrente ya dice, joder. Y el mismo. El mensaje que le mandas. El que se lanza a sí mismo es brutal. El coach también, ¿no? Que le hace el equipo. Todo eso, ¿no? El hablarse bien, por supuesto. Hablarse bien. Genial. Estoy de acuerdo. No sé si tienes alguna pregunta más. Nada más, ¿Tú quieres decirnos alguna cosa más, Sara, que quieras aquí transmitir? La verdad yo que creo hemos hecho un montón de preguntas. Claro, yo creo que he hablado muchas cosas y seguro que saldrán más en los próximos. Vale, bueno, pues muchas gracias por haber venido a nuestro segundo podcast. Algo me dice que vas a venir a más. Sí, puede ser, ¿eh? Tiene pinta. ¿La invitamos? Tiene pinta que va a venir. Y nada, bueno, pues trainers, deciros que en la descripción pues vamos a dejar un poco pues lo que son las cuentas de Sara. También vamos a dejar la de Sergio, la mía, la de Andreas, por si queréis seguirnos, la cuenta de Tri Training, la de Todo se Entrena, el podcast. Y bueno, pues si hay alguna cosa más interesante que creamos que os puede interesar, pues lo dejaremos ahí. Y nada, suscribiros al canal, que nos ayudaríais un montón. Votarnos en Spotify con 5 estrellas. Y bueno, pues lo mismo que os decimos siempre. Dejarnos ahí comentarios, cómo podemos mejorar, qué queréis cosas de las que queréis que hablemos, gente que queréis que traigamos al canal. Preguntas. Y bueno, y preguntas también que podamos hacer, interesante. Así que nada, trainers, nos vemos en el próximo episodio. Chao. Saludos. Hasta luego. Nos vemos.